Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las duras declaraciones entre Can Yaman y Atay Ulusoy en las últimas semanas han dejado atónitos tanto a sus fans como al sector, pero la única voz que ha logrado rebajar un poco la tensión ha sido la de Demet Özdemir. Con el corazón roto, la voz temblorosa pero las palabras firmes, Demet intentó calmar la tormenta emocional que vivía y declaró: a Atay y Can tienen que calmarse ya. Esta pelea no beneficia a nadie, al contrario, nos está desgastando a todos. Las palabras de Demet no fueron solo un comentario, sino que se interpretaron como una rebelión, un grito de ayuda, la expresión de la profunda decepción que sentía como madre y futura esposa. Demet Özdemir, que llevaba días atrapada entre dos grandes actores que se lanzaban declaraciones públicas el uno al otro, rompió su silencio por primera vez con una sincera y emotiva declaración. Esta declaración causó revuelo en el mundo del corazón, ya que ni Can ni Atay habían oído hasta entonces a Demet expresar sus sentimientos de forma tan clara. La mecha la encendió a Atay Ulusoy con sus insinuantes comentarios sobre el matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir. A continuación, Can Yaman declaró la guerra con sus palabras: si hablas de Demet y de mi hijo, sufrirás las consecuencias. Tras esta declaración, los fans de ambos bandos se enzarzaron en las redes sociales, y los medios de comunicación se vieron obligados a tomar partido. Sin embargo, había una persona que se mantenía al margen y observaba en silencio toda esta tensión: Demet Özdemir. Según la información obtenida de personas cercanas a Demet, este proceso no solo fue una crisis mediática para ella, sino también un periodo emocionalmente agotador. Esta disputa, que se produjo cuando solo faltaban unas semanas para el parto, afectó profundamente a su estado psicológico. Por un lado, a Atay Ulusoy, con quien llevaba años trabajando y con quien había logrado una gran compenetración ante las cámaras; por otro, Can Yaman, con quien se había casado, con quien compartía su vida y que era el padre de su hijo. Ambos eran partes importantes de su vida, pero ahora parecían haber declarado la guerra el uno al otro. Se supo que Demet mantuvo primero reuniones individuales para gestionar esta crisis. En su conversación con Can, le dijo: este tipo de comentarios duros no solo te afectan a ti, sino también a mí. Guardar silencio no es una debilidad, es una postura. En su conversación con Atay, se le atribuye haberle reprochado: tus palabras también me afectan a mí, debes darte cuenta de ello. Sin embargo, estos esfuerzos individuales no fueron suficientes. Mientras ambas partes se mantenían firmes, la presión de los medios de comunicación y los comentarios provocadores de los fans aumentaron aún más la tensión. Por ello, Demet decidió finalmente hacer una declaración pública. No se presentó ante las cámaras, sino que prefirió compartir sus sentimientos a través de un comunicado de prensa. En la declaración enviada a la prensa se incluían las siguientes palabras: estoy muy triste por lo que ha ocurrido. No estoy del lado de nadie, porque no se trata de un asunto de bandos. Can es mi marido, mi compañero de vida. Atay es mi compañero de trabajo y mi amigo. Me duele mucho ver que ambos se digan cosas que se hieren mutuamente. El silencio es a veces la respuesta más poderosa, no debemos olvidarlo. Ahora todos debemos comportarnos con un poco más de madurez, calmarnos y dejar de hacernos daño unos a otros. Tras estas palabras, se produjo una auténtica explosión emocional en las redes sociales. Los fans apoyaron enormemente la actitud madura y conciliadora de Demet, mientras que otros defendieron que ya no debería trabajar con Atay. Sin embargo, el objetivo de Demet no es excluir a nadie ni borrar por completo a una de las partes. Al contrario, su objetivo es resolver la crisis y que todos puedan continuar con sus vidas en paz. Según la información filtrada desde los bastidores, Demet ha decidido tomarse un descanso de los rodajes tras todos estos acontecimientos. Ya tenía prevista una breve pausa por su baja por maternidad, pero se dice que podría prolongarla debido a la presión psicológica que ha sufrido. Además, se rumorea que ella y Can han empezado a buscar una vida más tranquila fuera de la ciudad. Sus amigos cercanos afirman que Demet ahora da prioridad a la paz y no quiere que su futuro hijo crezca en medio de tanta confusión. Por otro lado, se observa que Can Yaman también se ha visto afectado por las declaraciones de Demet, pero se ha abstenido de hacer nuevas declaraciones en público.
Su entorno cercano afirma que Kan ha dicho, no quiero que Demet se entristezca, por eso guardo silencio. Esto demuestra que las palabras de Demet han tenido repercusión y están empezando a surtir efecto poco a poco. Por parte de Atay Ulusoy aún no ha habido ninguna declaración clara. Sin embargo, según algunas filtraciones procedentes de su equipo, Atay tampoco está contento con el punto al que ha llegado esta tensión y está pensando en centrarse más en proyectos en el extranjero. Esto podría significar que la tensión entre las dos estrellas podría calmarse con una distancia natural. A la luz de todos estos acontecimientos, la declaración de Demet Özdemir se interpreta como un ejemplo de sentido común que pasará a la historia del mundo del espectáculo. Demet, que hasta ahora siempre ha sido conocida por su elegancia, sinceridad y postura, ha demostrado una vez más en este periodo de crisis lo madura que es su personalidad. A veces en el amor, a veces en la amistad, a veces en la maternidad. Pero sobre todo en la vida, ha quedado en los oídos como una voz que nos recuerda que hay que calmarse o Atay y Kan tienen que calmarse. Porque esto no es solo una pelea, era el grito silencioso de una familia, de una amistad y de una madre. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.